Hola a todos, mi nombre es Francisco Calero y hoy quiero hablarles del pago realizado por concepto del registro mercantil. Primero, debo agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá por su publicación Vademecum del registro mercantil del año 2021, la cual me sirvió de guía para poder explicar de una manera sucinta esto del registro mercantil. Para iniciar esa tarea nos preguntamos, ¿qué es el registro mercantil? Bueno, la ley no ha definido específicamente qué es el registro mercantil. Sin embargo, el decreto 410 de 1971, más conocido como el Código de Comercio colombiano, específicamente en sus artículos 19 y 26, estableció los tres aspectos fundamentales sobre los cuales se estructura la institución. Estos son su obligatoriedad, su objeto y su naturaleza. Su obligatoriedad está expresamente contemplada en los numerales 1 y 2 del artículo 19 del Código de Comercio colombiano, donde puntualmente señala, primero, la de matricularse en el registro mercantil y segundo, la de inscribir en dicho registro los libros, actos y documentos respecto de los cuales la ley prevé dicha formalidad. Respecto a su objeto, el artículo 26 del Estatuto Mercantil señala que su objeto es llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiera esa formalidad. Y referente a su naturaleza, determina que el registro mercantil es de carácter público. Ahora bien, ¿quiénes son las encargadas de realizar el registro mercantil? El artículo 27 del Código de Comercio señala que el registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio. Lo anterior quiere decir que ha sido el propio legislador el encargado de encomendar a los entes camerales dicha función, que en principio estaría en cabeza de la propia administración pública. ¿Y quiénes son las cámaras de comercio? El artículo 78 del Código de Comercio establece que las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el gobierno nacional de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes. A su vez, el decreto 2042 de 2014 de manera puntual señala que las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Son creadas de oficio o a solicitud de los comerciantes mediante acto administrativo del gobierno nacional y adquieren personería jurídica en virtud del acto mismo de su creación, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el efecto y verificación de su sostenibilidad económica que garantice el cumplimiento eficiente de sus funciones. ¿Y para qué sirve el registro mercantil? Pues bien, el registro mercantil sirve primero para dar publicidad. Esta finalidad se encuentra materializada en el artículo 86, numeral cuarto del Código de Comercio, que establece dentro de las funciones de los entes camerales la de dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga en dichas inscripciones. Segundo, permitir el ejercicio de derechos y obligaciones, con ocasión de cada anotación efectuada en el registro público, atendiendo al carácter reglado del mismo. En muchas ocasiones no solamente se busca dar a conocer a los terceros interesados sobre determinadas actuaciones, sino que con el correspondiente registro se generan efectos jurídicos que permiten el ejercicio de derechos y obligaciones. Y tercero, sirven como medio probatorio, contemplado en el artículo 86, numeral tercero del Código de Comercio. Dentro de las funciones de las cámaras de comercio en relación con el registro público encontramos la de certificar sobre los actos y documentos en él inscritos. Ahora bien, encontrándonos específicamente en materia tributaria, debemos decir que el pago por la matrícula mercantil es visto en la mayoría de los empresarios colombianos como un impuesto. Sin embargo, esto no es cierto, ya que la legislación colombiana ha realizado una clasificación específica para este tipo de tributos, ubicando el pago del registro mercantil dentro de la categoría de tasas. ¿Y qué son las tasas?
Tomando las palabras de los maestros Roberto Insignares y Julio Roberto Pisa en su libro La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, podemos decir que esta categoría tributaria puede definirse como aquella prestación pecuniaria a favor de un ente público establecida por ley, cuyo hecho generador consiste primero en la prestación de servicio o la realización de actividades que afectan de manera particular al sujeto obligado, siempre que esos servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria por parte de los obligados y que su prestación no sea susceptible de desarrollarse por el sector privado. Y segundo, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-465 de 1993, definió las tasas como categoría tributaria y más recientemente ha precisado su definición en la sentencia C-402 del 2010, donde expresó que las tasas son aquellos ingresos tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella, a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado para asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad de un servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público. Por su propia naturaleza, esta erogación económica se impone unilateralmente por el Estado a manera de retribución equitativa de un gasto público, que no obstante ser indispensable para el contribuyente, tan solo se origina a partir de su solicitud. Atendiendo el principio de reserva de ley en las tasas, este principio se configura por la recuperación del costo que implica la prestación del servicio, en armonía con lo expresado en el artículo 338 de la Constitución Nacional. El hecho generador en las tasas se configura con la efectividad en la prestación del servicio o la realización de la actividad, independientemente de que dicha actividad no conduzca necesariamente a un resultado positivo para el solicitante. Solo con poner en marcha la actividad administrativa se configura el hecho generador. Bueno, y si ya dijimos que las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado y que las tasas deben asegurar la prestación de una actividad pública, ¿por qué el pago del registro mercantil es considerado una tasa? Pues bien, la tasa por el registro mercantil es asignada a las cámaras de comercio que, aunque siendo un organismo de carácter privado, ejerce funciones públicas y prestan servicios públicos por expresa disposición legal, establecida en el artículo 124 de la Ley Sexta de 1992, donde esta ley expresa lo siguiente. Artículo 124. Tarifas a favor de las cámaras de comercio. El gobierno nacional fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de las matrículas, sus renovaciones, cancelaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos que la ley determine efectuar en el registro mercantil, así como el valor de los certificados que dichas entidades expidan en ejercicio de sus funciones. Para el señalamiento de los derechos relacionados con la obligación de la matrícula mercantil y su renovación, el Gobierno Nacional establecerá tarifas diferenciales en función del monto de los activos o de los ingresos de actividades ordinarias del comerciante o del establecimiento de comercio, según sea el caso, con base en el criterio más favorable para la formalización de las empresas. De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia C-144 de 1993 señaló: la circunstancia de que un servicio o función en los términos de ley se desempeñen por un particular no impide que el legislador sujete dicha actividad o servicio a un sistema tributario de tasa, máxime si éste resulta ser único, adecuado e idóneo para este propósito. Por tal razón, las cámaras de comercio, siendo entidades jurídicas particulares de derecho privado, actúan en representación del titular de esta tasa, que siempre es el Estado. Por último, y desde mi punto de vista muy particular, debo expresar que las cámaras de comercio, como administrador del recaudo de este tipo de tasa, no solo efectúan una excelente función pública de registro y publicidad, sino que con dichos recursos ha creado mecanismos de fortalecimiento empresarial en pro del desarrollo económico de la dinámica corporativa de sus inscritos y afiliados en sus respectivas jurisdicciones. Es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.